Hoy tenemos nuevamente a nuestro amigo de la ciencia y amigo personal, Victorio Enrique Sonsogni. Victorio es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Rosario en 1976. Es máster en ingeniería de la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil, en 1981. Actualmente está retirado de la actividad hasta su retiro. Se ha desempeñado como profesor titular con dedicación exclusiva en la Universidad Nacional del Litoral y ha sido, no sé si sigue siendo todavía, investigador independiente del CONICET. Es autor de más de 130 trabajos en el área del cálculo numérico en ingeniería, publicados en memorias de congresos nacionales e internacionales y en revistas internacionales. Es destacado esto como miembro fundador de la Asociación Argentina de Mecánica Computacional, secretario de la misma entre 1985 y 2005, y luego, entre 2005 y 2015, 10 años, presidente de la misma asociación. Organizador y miembro del comité organizador de varios congresos nacionales e internacionales, entre los cuales se pueden mencionar el Cuarto Congreso Mundial sobre Mecánica Computacional, el Cuarto Congreso Panamericano de Mecánica Aplicada, primer Congreso Panamericano sobre Mecánica Computacional, así como varias ediciones del Congreso Argentino de Mecánica Computacional, entre otros. Entonces, con esto y otros antecedentes más, queda dicho que tiene todo lo que necesita para exponer hoy con toda la autoridad que corresponde a todos estos antecedentes. Así que, Victorio, nuevamente, muchas gracias por venir a estar con nosotros. Te dejamos todos los elementos, pantalla, micrófono y adelante. Bueno, muchas gracias, Eduardo, el Ateneo, por esta invitación. Realmente disfruto mucho las reuniones que hacen. Bueno, para mí también es un placer poder venir a compartir con ustedes las cosas en las que hemos estado trabajando mucho tiempo. Yo hoy les voy a hablar de mecánica computacional. Cuando en el siglo XX nosotros tratábamos de explicar este tema, solíamos usar palabras como es una disciplina relativamente nueva. Ahora estamos en el siglo XXI, ¿no? Pero yo me resisto un poco a cambiar el vocabulario. Verán, la mecánica computacional es más joven que yo. Me gustaría pensar que es una piba, ¿no? Tendrá 60 años, si ustedes quieren, ¿eh? La mecánica computacional, esta frase, digamos, mecánica computacional, se acuñó a principios de la década del 80, 1980 más o menos. Antes de eso, y después también, porque en realidad todavía se la sigue llamando de distintas maneras, se la suele conocer, a veces ustedes lo habrán sentido nombrar como métodos numéricos aplicados o métodos numéricos en ingeniería o métodos computacionales o computación científica. Digamos, hay varias frases con las cuales, varios nombres con los cuales se la llama. Yo he preferido llamarlo mecánica computacional en esta charla, porque me parece que es un poco más corto y más, en forma más precisa describe aquello a lo que queremos referirnos. ¿Para qué está dirigida esta charla? Bueno, mi idea era que pueda ser una charla de divulgación, que todo el mundo pudiese entenderla. Aquí yo he separado explícitamente lo que son los ingenieros profesionales de las ciencias duras, o por ahí público en general. A ver, aquellos que trabajen en temas de ingeniería como los que vamos a mencionar, bueno, van a poder reconocer más directamente los problemas involucrados, y aquellos que no trabajan con métodos numéricos, supongo que, espero que puedan llegar a entender un poquito cómo funciona y ver las posibilidades de aplicación para su área específica. En el otro extremo, digamos, el público que no tiene una formación matemática, física, debería poder entender de alguna manera la charla, a pesar de que por ahí voy a incluir algunas ecuaciones matemáticas, problemas, fórmulas,
Pero bueno, que eso no los asuste, la idea no es que entiendan eso, sino que vean el aspecto, cómo se ven los problemas matemáticos que tenemos que resolver. Y yo trataría de explicar en palabras un poco cuál es la idea que subyace en la aplicación de todos estos métodos. Así que por favor no se asusten, no se vayan. Además, algún día van a poder contarles a sus nietos. Yo una vez vi un problema de valor de contorno con ecuaciones diferenciales ordinarias de orden cuarto. Van a quedar como unos superhombres. Bueno, a ver, la charla estaría organizada así. En primer lugar, yo voy a mencionar cuál es el análisis de respuesta, que es una de las tareas que tiene que hacer el ingeniero, una de las tareas específicas de él. Luego vamos a ver de qué maneras, una manera simplificada, cuáles son las distintas formas en que uno podría dar respuesta a este problema planteado. Después vamos a presentar una idea muy somera de cómo funcionan los métodos numéricos, que es el cuerpo de esto, de lo que es la mecánica computacional. Y finalmente vamos a mostrar algunas aplicaciones. Esta es la parte más entretenida de alguna manera, porque son cosas gráficas con colores y se entiende un poco más, se va a poder entender un poquito más en qué se aplican algunas de las aplicaciones que tienen digamos, estos métodos, ¿no? La mecánica computacional es una rama del saber multidisciplinaria, se apoya en tres patas tradicionalmente, un poco la describíamos de esta manera. La primera de ellas, la mecánica de los sistemas involucrados. Digamos, ustedes saben que la mecánica es una de las ramas de la física, una rama importante que trata de los cuerpos, los movimientos que tienen los cuerpos y las fuerzas que producen esos movimientos, con varias subramas o varias especificaciones dentro de la misma. Pero bueno, aquí estamos queriendo poner que hay problemas físicos que son los que se quieren resolver, que son los que aportan un poco las teorías con los cuales se aborda el estudio de estos. La segunda pata es, bueno, aquí ponemos a la matemática y yo la he puesto en un doble rol. En primer lugar, porque aporta todo lo que es el andamiaje analítico para poder representar los problemas físicos los problemas de la mecánica, por ejemplo, representarlos como un modelo matemático. Es decir, hay un modelo matemático que está representando el problema físico. Esto es una cosa importante, vamos a detallar un poquito ahora en unos minutos. Y la otra, el otro aporte de la matemática, que es también bien específico del tema de mecánica computacional, tal es así que aparecía por ahí en los distintos nombres que se le da, es las técnicas de análisis numérico, las técnicas de cálculo numérico, para que se tenga una idea muy vaga de cómo funciona esto. Estas técnicas de análisis numérico permiten resolver muchos problemas que analíticamente no se pueden resolver, pero exigen hacerlos en una computadora, porque la cantidad de operaciones que hay que hacer es muy grande y la cantidad de datos a procesar es muy grande. Entonces, aquí aparece la tercera pata que está aportada por las ciencias de la computación, la informática, todo lo que dijimos hasta aquí, los métodos de análisis numérico hay que programarlos de manera eficiente en las computadoras de modo tal de poder completar todo el esquema, esta hoja de ruta que estamos planteando. Bueno, yo acá voy a detenerme unos minutos para describir qué es lo que se conoce como análisis y como proyecto o diseño en ingeniería. ¿Por qué hago esto? Porque los métodos numéricos que vamos a ver son una técnica para resolver problemas. Pero antes de empezar viendo cuál es la metodología para resolver ese problema, tenemos que saber cuál es el tipo de problema, qué problema queremos resolver. Entonces, quiero contar primero cuál es el problema que el ingeniero quiere resolver y por el cual recurre a los métodos numéricos. Análisis y proyecto nos hace acordar un poquito al binomio análisis-síntesis. Esto tiene sí una connotación más general, esto lo conocen todos ustedes, lo utilizan seguramente en distintas, sea cual fuera
área de aplicación. Aquí yo he copiado del diccionario de la Real Academia las definiciones. El análisis es distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos. Y síntesis es una operación opuesta a esa, ¿no? Es la composición de un todo por la reunión de sus partes, ¿no? Bueno, todo esto ustedes lo saben. Si tenemos un reloj esos viejos de cuerda, y lo desarmamos, separamos cada una de las resortes, rueditas, engranajes, etcétera, estamos haciendo un análisis, ¿no? Y podemos llegar a conocer cómo está armado eso por dentro. Si tenemos un montón de rueditas, engranajes, resortes, etcétera, sobre la mesa y armamos un reloj, estamos haciendo una síntesis. Un reloj que funciona, hacemos una síntesis. Bueno, a ver, el tema análisis, a ver, básicamente es así. Supongamos esto que está aquí en este rectángulo que yo he marcado acá, está representando un sistema que puede ser un sistema cualquiera. Puede ser, yo voy a referirme a un sistemas estructurales, pero puede ser un sistema mecánico, un sistema social, biológico, económico, lo que ustedes quieran, un sistema cualquiera aquí. ¿Y qué sucede? Este sistema va a estar caracterizado por propiedades que vamos a llamar P, ¿no? Esas propiedades que caracterizan el sistema que tenemos acá. Entonces, cuando sobre este sistema se ejerce una acción que vamos a llamar A, el sistema este reacciona con una respuesta que vamos a llamar R. Entonces están ahí los tres personajes de esta historia, digamos, ¿no? ¿Cuál es la tarea esta de análisis de respuesta a la que yo hacía referencia recién? Bueno, es un análisis directo. El análisis de respuesta es este problema. Nosotros conocemos un sistema, conocemos las propiedades del sistema y conocemos cuál es la acción que va a ser ejercida sobre el sistema. Y lo que no se conoce, la incógnita del problema, es cuál va a ser la respuesta del sistema. Entonces la cosa sería, bueno, si yo tengo este sistema conocido con todas sus propiedades y se ejerce una acción conocida con esto, digamos una acción A conocida también, ¿cuál va a ser la respuesta del sistema? Ese es este problema que yo estoy llamando acá de análisis de respuesta, ¿no? Otro tipo de problemas que tiene que resolver el ingeniero es el problema del proyecto o diseño, que es una cosa diferente. En este caso, lo que es conocida, acá va a haber un sistema, lo que es conocida es cuál es la acción que se puede aplicar al sistema, y se conoce también cómo quiere uno que el sistema reaccione. O sea, por ejemplo, cuáles pueden ser que nosotros queremos que tenga ese sistema. ¿Y cuál es la incógnita de este problema de diseño o de proyecto? Bueno, ¿qué poner acá? El ingeniero tiene que decir, bueno, si nosotros tenemos esta acción y queremos que la respuesta esté dentro, esa es la tarea que se llama proyecto o diseño. A ver, yo voy a pasar acá a describir un problemita particular de análisis estructural y de proyecto estructural. Bueno, ¿por qué me paro en esto? Bueno, yo soy ingeniero civil, yo he trabajado en estructuras, es lo que me resulta más familiar, digamos, como problemática, por eso, discúlpenme, pongo un ejemplito de una estructura muy sencilla. Bueno, acá tenemos una estructura, una vía. ¿Cuál sería un ejemplo de análisis estructural? Bueno, un problema en el cual, disculpen acá, se conoce cómo es el trazado de esto, cuáles son la geometría, las dimensiones de los espesores de chapa, dimensiones de las secciones involucradas, el material es conocido, se conoce dónde está sujeto y se conocen las cargas. Todo esto es conocido, los datos de ningún problema. ¿Y qué es lo que no conocemos? Bueno, queremos conocer la respuesta. ¿Qué puede ser la respuesta? Bueno, hay muchas cosas. Pueden ser los desplazamientos, desplazamiento de cada punto aquí o el desplazamiento máximo. Pueden ser las deformaciones específicas. Pueden ser tensiones, pueden ser velocidades de deformación, velocidades de desplazamiento, etc. Entonces, todo esto es la respuesta, es lo que queremos encontrar en esta tarea de análisis estructural. Presenté recién, el proyecto estructural aplicado a este caso sería así. Bueno, los datos serían, bueno, las cargas que van a estar actuando sobre una estructura que hay aquí, y cuál va a ser el desempeño de esta estructura, es decir, cuáles son los desplazamientos máximos, cuál es la seguridad frente al colapso, cuáles son las tensiones máximas, etc. Cómo queremos que se comporte. Entonces, estos serían los datos de mi problema. ¿Cuál es el estado de carga y cómo queremos que se comporte? ¿Y cuál es la incógnita del problema este? ¿Qué es lo que queremos conocer? Bueno, ¿qué tenemos que poner acá? ¿Cómo construirlo? ¿De qué materiales? ¿De qué dimensiones? ¿Con qué detalles? Etcétera.
¿Se entiende? Esta es una tarea que llamamos proyecto estructural. Entonces, bueno, yo voy a empezar ahora, a ver, con una idealización. Imagínense que tenemos un problema hipotético, bueno, un problema estructural. Por lo que acabo de decirles, voy a presentar un problema estructural muy sencillo que va a ser este que estábamos viendo recién. Podría haber sido otro tipo de problema, un problema de fluidos, un problema termomecánico, cualquier otro problema. Yo podría haber presentado acá. Les digo, por mi afinidad con esto, presento esto. Vamos a ver luego en las aplicaciones, aplicaciones otros tipos de problemas también. Entonces, supónganse que buscamos a un ingeniero, porque nosotros queremos hacer un análisis estructural y decimos, bueno, mire ingeniero, acá vamos a aplicar una fuerza a este sistema cuyos datos tenemos y queremos saber cuánto se va a deformar, por ejemplo. Bueno, entonces el ingeniero normalmente escribe fórmulas, espejicó, las hace cuentas o entra los datos en la computadora y obtiene la respuesta. Ahora, esto no siempre fue así. A ver, para poder tener la respuesta a este problema de análisis estructural, yo estoy haciendo un ejemplo de análisis estructural, uno podría dar una respuesta por distintas vías. Yo acá voy a hablar de tres de ellas, una vía experimental, una vía analítica, teórica y una vía numérica. Son tres maneras diferentes con las cuales yo voy a poder dar la respuesta que el comitente me trajo. En este orden que está acá es que ha sido posible históricamente contar con esas herramientas. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pequeño repaso histórico de cómo es que llegamos a poder hacer eso ahí. Arranquemos con la primera, la vía experimental. Bueno, toda historia que se precie comienza con la civilización griega. A fuerza de ser sinceros, en esta época todavía no tenemos aportes como para dar respuesta a nuestro problema. Creo que todo esto lo he puesto para, por ejemplo, un poco rendir un homenaje a esta persona acá, Arquímedes, ¿no? Que fue yo creo, un genio enorme de la ciencia, de las matemáticas, de la ingeniería, fue el gran ingeniero de la antigüedad, ¿no? Bueno, en ese entonces, en la antigüedad, el conocimiento era empírico, estaba basado, sistematizado en la filosofía. Acá yo he puesto un poco el busto de Aristóteles, que también es un referente como filósofo de toda la cultura griega. El andamiaje teórico se armaba mediante la lógica, pero bueno, las herramientas matemáticas de que disponían circunscribían a la parte, a la geometría esencialmente, las otras ramas prácticamente de las matemáticas no se trabajaban. Los postulados de Aristóteles se mantuvieron en vigencia durante casi 2000 años. Recién en el Renacimiento se atrevieron a empezar a desdecir algo de lo que decía la palabra santa de Aristóteles. Pero bueno, lo importante es que todavía no había herramientas para dar respuesta al problema que nosotros tenemos. A ver, el siguiente escalón lo voy a ubicar aquí. Aquí está Galileo, también otro de los monstruos de los cuales debemos en gran parte la ciencia que tenemos actualmente. Galileo introdujo el método experimental y dio paso con ello al método científico. Bueno, él es conocido sus aportes en la parte de astronomía, que incluso le valieron problemas con la iglesia de ese momento. Son conocidos sus aportes en la parte de cinemática, donde estableció leyes que manejaban el tema de la caída de los cuerpos, etc. Pero Galileo creó una ciencia que se llama resistencia de los materiales. Hay un libro que se llama Diálogos sobre dos nuevas ciencias. Esta materia actualmente se da en las ingenierías. En las ingenierías hay una materia que se llama resistencia de los materiales. Y con lo que los ingenieros ven allí pueden dar respuesta al problema que nos hemos planteado de análisis estructural. Cómo se deforma la viga, qué tensiones aparecen. Con lo que aparece acá, eso se puede dar respuesta. Bueno, Galileo, bueno, acá fíjense, yo he transcrito una página de uno de los libros, Diálogo de dos nuevas ciencias, la traducción al español. Ustedes saben que él escribió en italiano, contrariamente a lo que la gente solía hacer en su época de escribir los textos técnicos en latín, ¿no? ¿Por qué lo he puesto
complejas que usaba él son estas que están acá. AB es AED como EF es igual a BC. O sea, unas proporciones, esas son las fórmulas matemáticas más complejas que tiene su libro. A ver, ¿por qué lo pongo? Aquí me parece que es importante para poder dimensionar la magnitud de personas como él, ver las posibilidades limitadas que tenía en cuanto a cálculo, y ya ven, no conocía nada de análisis matemático, diferenciación, integración, ecuaciones de orden superior, etcétera, nada de eso era conocido por él. Y también las limitaciones experimentales. Él medía caída de cuerpos y no existían los cronómetros, no existían los relojes en esa época, él lo medía en pulsos. Entonces yo creo que, a ver, el situarnos con esto ayuda a poder dar una magnitud a lo que han sido personas como este tipo. Bueno, a ver, lo importante de esto es que el método experimental que le introdujo acá permite resolver nuestro problema. Bueno, el método experimental, ¿cómo lo utilizaríamos? Bueno, uno podría construir un prototipo del modelo que quiere estudiar, analizar, someterlo a ensayo y medir las deformaciones, los desplazamientos, etc. Si el modelo es muy grande, puede construir un modelo a escala reducida. Si tenemos que hacer un ensayo de una presa, no vamos a construir una presa entera. Si es un modelo a escala reducida, tiene sus problemas porque hay que hacer no es lo mismo ensayar una pieza pequeña que una grande. Esas cosas ya Galileo las decía en su libro en esa época. Pero bueno, lo importante es que el método de respuesta a ese problema. Pasemos a la segunda vía, la vía analítica. A ver, fíjense, Galileo está muriendo en el año 1642. En 1642 está naciendo Newton. Por supuesto, eso es una coincidencia, no hay ninguna otra cosa atrás, pero bueno, ese año nos está articulando precisamente dos gigantes de la ciencia, porque Newton pues, debe ser quizá el científico más importante en la ciencia que va desde su época hasta el siglo XX, ¿no? Porque, bueno, yo lo menciono acá porque él, junto con Leibniz, crearon lo que se conoce como cálculo infinitesimal, o cálculo diferencial e integral. Lo dejó por una coincidencia histórica, pero no porque lo hicieran juntos. De hecho, eran rivales, digamos, una disputa muy encarnizada entre los dos por la paternidad del cálculo decimal, pero bueno, se dio en la misma época. A ver, ¿cuál es la importancia de el cálculo diferencial e integral? Bueno, las magnitudes de un sistema, las propiedades del sistema, el estado en que está, se pueden medir y se pueden representar como variables, ¿no? Variables que dependen de otras variables. Variables que dependen de otras variables se llaman funciones, ¿no? Bueno, las funciones se suelen representar en un gráfico como este. Bueno, estoy contando esto para la gente que no conozca la matemática que trabajamos aquí, pero bueno, esto y que se va a representar acá es una función de x, que está representado acá. En este caso y es x al cuadrado, una función sencilla. Bueno, pues cuando x vale 1 y vale 1, cuando x vale 2 y vale 4, cuando x vale 3 y vale 9, etc. Esta curva que está acá me está representando los valores de y en función de x. Bueno, hay dos conceptos que introdujeron Newton y Leibniz en esa época, el de derivación e integración. ¿Qué es la derivada? La derivada de una función es otra función que geométricamente representa la inclinación de la función original en cada punto. Se representa así. Esto que está acá, de y sobre dx, se lee derivada de y con respecto a x. Y esto es una función de x, es la función derivada de y. Bueno, a ver, si acá tenemos y tenemos x, y esta es la curva que representa la variación de y con x, yo acá en algunos puntos he tratado de indicar, creo que se alcanza a ver, cuál sería la pendiente. Por ejemplo, si yo me paro acá, la pendiente de la curva es esta inclinación, ¿no? Si me paro acá es esta otra, si me paro acá es esta, acá va a ser esta, etc. Bueno, si yo represento las pendientes de esta curva en función de x, estoy representando la derivada de y en función de x. Ese es el concepto de la función derivada.
La otra, el otro concepto que introducido en esa época es el de integración. La integración es una operación opuesta a la derivada. O sea, si yo tenía una función y, calculo la función derivada de y. Si yo integro la derivada de y, obtengo de nuevo la función y original. Bueno, la integración se representa de esta manera. Esto se lee integral de y diferencial de x. Y es una función que bueno, sería la operación inversa, digamos, la función inversa a lo que sería la derivada. Geométricamente, el área bajo una curva se puede obtener usando integrales. Por ejemplo, si yo tengo aquí, esta es la función y como función de x, es esta curva que está acá, y yo quiero esta área rayada entre los puntos A y B, bueno, esta área numéricamente lo puedo obtener haciendo la integral de y, evaluando en el extremo B, y restando la integral de y, evaluando en el extremo A. Bueno, es como para tener una idea que es derivada y que es integral. Lo vamos a detener allí. Ahora, bueno, a mi forma de ver la relación entre derivación e integración de alguna manera me hace acordar a los conceptos de análisis y de síntesis, de los que hablábamos recién. Bueno, la solución analítica de problemas físicos mecánicos, es lo que estamos queriendo introducir en esta parte. Bueno, una teoría, se usan teorías, permite representar un problema físico mediante un problema matemático. Yo tengo un problema físico, el de la viga esa, y mediante una teoría adecuada yo voy a escribir un problema matemático, con términos matemáticos, que de alguna manera va a estar representando el problema físico que yo quiero. Y la teoría se basa en determinadas hipótesis. Bueno, aquí hay una, está mal escrito, hipótesis. Se dice cuáles son las incógnitas del problema. Esas incógnitas generalmente son variables que dependen de otras variables, o sea, son funciones. Las leyes físicas o las condiciones que tiene que cumplir el sistema S se manifiestan a través de ecuaciones que vinculan esas funciones, las variables. Y todo eso se puede poner en un problema matemático que describe el comportamiento del sistema físico. Esos problemas contienen ecuaciones, generalmente son ecuaciones diferenciales, quiere decir que aparecen derivadas de las funciones dentro de la ecuación, y aparecen otras ecuaciones que se llaman condiciones de contorno, necesarias para que esto tenga una solución única. Bueno, hubo un importante desarrollo para lo que es la solución analítica de problemas físico-mecánicos en los siglos siguientes, 18 y 19. Acá hay un montón de nombres que ustedes conocen, todos los que han transitado las ciencias, las matemáticas, la física, los reconocerán. Y bueno, hubo mucho desarrollo en distintas áreas para obtener una solución analítica de estos problemas físico-mecánicos. A ver, la solución analítica, vamos a mostrar una de nuestro problema ahora, yo diría que es una solución elegante. Ahora, el problema que tiene es que se puede obtener solamente para algunos casos muy sencillos, o sea, casos de geometrías muy sencillas, de condiciones regulares, que no tengan muchas irregularidades, pero en la casi totalidad de los problemas prácticos que tenemos, no podemos obtener una solución analítica. Entonces, la vía analítica, si bien es interesante, bueno, y vamos a ver para nuestro problemita cómo es la solución analítica, no lo podemos tener para el resto de los problemas. Bueno, es lo que he dicho acá. Bueno, lo interesante entonces es que la solución analítica del problema de la viga permite resolver nuestro problema. A ver, ¿cómo sería la formulación de un problema matemático? A ver, yo voy a presentar un problema, les repito, acá aparecen ecuaciones, no se me asusten por favor, después viene la parte más amena de la charla, pero no precisan masticar mucho esto. Un problema estructural, un problema muy sencillito. Acá hay una barra que está aquí, encontrada acá, y tiene cargas fuercitas que la están tirando a lo largo de ella y otra fuerza en la punta. Una longitud, tiene propiedades de la barra, mecánicas y geométricas.
¿Y cuáles son las incógnitas de este problema? Bueno, las incógnitas van a ser desplazamientos. U es el desplazamiento de cualquier punto de la barra, que es función de x, porque aquí el desplazamiento vale 0, donde está empotrado, y va creciendo a medida que nos movemos acá, hasta acá, el extremo derecho, el desplazamiento va a tener un valor máximo. Entonces, U, el desplazamiento es función de x. Según donde nos paremos acá, vamos a tener un valor de desplazamiento diferente. Esa es una primera incógnita. Otras incógnitas de este problema es lo que se llama deformaciones específicas, que también va a ser función de x. Y otro, las tensiones. La tensión es la fuerza unitaria, la fuerza por unidad de área, que tenemos aquí adentro. También, todas estas variables van a ser función de la coordenada x, de donde estemos parados. Y las ecuaciones que vinculan estas funciones son de distinto tipo. Bueno, acá está la definición de lo que son deformaciones específicas, la derivada de u con respecto a x. Esta relación que asocia deformaciones con tensiones es la ley de Hooke generalizada. O sea, la ley de Hooke dice que las fuerzas unitarias son proporcionales a las deformaciones. Bueno, la fuerza unitaria es proporcional a la deformación. La constante de proporcionalidad es una constante elástica del material. Y esto es una condición que tiene que tener el sistema. Si esto es una estructura, la estructura es algo que no se mueve, ¿no? El mecanismo se hace para que se mueva, la estructura se hace para que no se mueva. Entonces, si no se mueve, la suma de las fuerzas que actúan sobre ella tiene que ser 0, porque si no lo es, por la segunda ley de Newton, va a haber una aceleración y esto se va a empezar a mover. Entonces, que la suma de las fuerzas sea igual a 0 es lo que se expresa en esta última ecuación. Igual a 0 es esto que está acá. Esta es una condición que se llama condición de equilibrio. Entonces, fíjense, ahí están todos los personajes que aparecen en esta obra. Lo que se hace ahora es, por ejemplo, reemplazar este sigma aquí y reemplazar este epsilon acá, de modo tal que podemos escribir la ecuación de equilibrio en función únicamente del desplazamiento u. Y nos queda escrito esta ecuación que está acá. Esta es la ecuación de equilibrio donde la única incógnita es u. Esto P, A y E son datos del problema. Entonces, esto que está aquí recuadrado es lo que llamamos un problema matemático que tiene una ecuación que es diferencial porque aparece una derivada, bueno, este 2 es porque se deriva la derivada, una derivada de segundo orden. Pero está representando el equilibrio en toda la pieza. Y acompañando a esta ecuación dos condiciones de contorno que son necesarias para que la solución sea única. Esta que en el extremo izquierdo el desplazamiento es nulo, porque claro, aquí esto no se desplaza nada porque está empotrado, entonces el desplazamiento es 0. Y en el extremo derecho, perdón, aquí, las fuerzas internas tienen que estar en equilibrio con la fuerza externa, que es lo que está diciendo esto que está acá. Entonces, bueno, esta es la forma que tiene el problema estructural sencillito que yo planteé de una barra. A ver, hay muchos otros tipos de... Por ejemplo, un problema térmico, también en una barra, supongamos un problema de propagación de temperatura en una barra, bueno, sería algo así, las incógnitas serían temperaturas y flujos de calor, las ecuaciones serían estas que están acá, y metiendo todo junto uno obtiene un problema así. Como ustedes ven, es parecido al problema que planteamos recién. Esta es la ecuación válida en toda la barra que hay que resolver y las condiciones de contorno. Bueno, a ver, hay muchas. Por ejemplo, en análisis estructural hay distintas teorías. Por ejemplo, puede ser un sólido tridimensional, que es el caso más complejo. En general, las teorías sirven para ir reduciendo la complejidad del problema de vigas, máscaras, etc. En el caso de fluidos también puede haber flujos que se llaman potenciales, cuyo problema es medio parecido al problema térmico que planteamos acá, la forma del problema matemático, pero son fluidos que no tienen viscosidad, que no son incompresibles, etc. Si los fluidos tienen viscosidad, hay una teoría de flujos newtonianos, flujos no newtonianos cuando no valen la linealidad que tenemos allí. Hay otras teorías para flujos compresibles y así. Entonces, las teorías nos sirven para, con determinadas hipótesis, poder establecer cuáles son las incógnitas y cuáles son las ecuaciones que van a aparecer y plantear el problema matemático. Bueno, a ver, veamos en nuestro problema.
Vamos a usar aquí la teoría elemental de vigas. Esta es una teoría muy interesante que todos los ingenieros y estudiantes conocen porque es la primera que estudian y funciona para muchos casos, que se reduce mucho el problema mediante determinadas hipótesis. Aquí hay una hipótesis que se llama hipótesis Navier-Bernoulli, de que una sección plana sigue siendo plana después de deformarse y perpendicular al eje medio de la viga después de deformada. Esa sola hipótesis permite reducir muchísimo la complejidad. Tal es así que podemos para la viga calcular las deformaciones y tensiones en toda la viga conociendo solamente el desplazamiento transversal del eje de la viga. Yo acá he dibujado solamente el eje. Nosotros teníamos una viga, a ver si está por aquí, hemos perdido acá, que tiene una dimensión, una altura, etc. Bueno, en lugar de eso dibujamos solo el eje de la viga porque la teoría elemental de vigas me habilita a calcular únicamente el desplazamiento del eje de la viga. Con eso ya tengo resuelto todo el problema. Bueno, esto es muy interesante. El problema matemático de la viga es esto. Esta es la ecuación diferencial a resolver, una ecuación de cuarto orden. No importa, no se preocupen, no la vamos a resolver analíticamente. Hay 4 condiciones de contorno que acompañan a esto. Entonces, matemáticamente, para resolver, encontrar la solución analítica de nuestro problema que hemos planteado de la viga en voladizo, lo que tenemos que hacer es resolver este problema matemático que pasa ahí. Una función W que cumpla esta condición que está acá, esta ecuación, en toda la longitud de la viga, y que además cumpla con estas condiciones de contorno en los extremos. Bueno, si lo hacemos para nuestra viga, esto tiene una solución analítica, y es esta que está acá. Fíjense, el W como función de X, repito, el descenso de la viga en cada punto como función de X, esta línea de trazo que está aquí, tiene una ecuación que es esto que está acá. P, E e I son datos del problema, L la longitud también, y acá aparece la dependencia de X, aparece en este X cuadrado y este X cubo. Por eso es esa función. Y la flecha, o sea, flecha le llamamos en ingeniería con el desplazamiento máximo acá. Lo que tenemos que hacer es evaluar el W de X para X igual a L, que sería la longitud de esta, y entonces esta sería el desplazamiento en la punta. Bueno, ya tenemos entonces la respuesta para nuestro problema sería la respuesta analítica. Como ustedes ven, es muy, muy linda, yo puse la palabra elegante, no sé, pero muy interesante. Podemos con esto calcular en cualquier punto de la viga el desplazamiento, etc. Ahora, el problema que resolvimos ahí se apoya en la teoría elemental de vigas. Ahora, esta teoría vale si el alto de la viga no es muy grande con respecto al largo. Por ejemplo, si la altura de la viga fuese del orden del largo de la longitud de este voladizo, ya esta teoría elemental no sirve, porque la sección no es plana hacia la viga, y aparecen otras cosas. Entonces, podemos resolver, sacar esta solución, pero no se va a aplicar a nuestro caso porque las hipótesis no se dan. En ese caso tendríamos que usar otras teorías, por ejemplo, estado plano de tensiones, que ya es más compleja, hay más variables, hay derivadas parciales, etc. Bueno, a ver, entonces ya hemos visto cómo experimentalmente podríamos resolver el problema de análisis estructural que nos hemos planteado y cómo analíticamente podríamos hacerlo también con una solución como la que acabamos de ver. A ver, yo estoy más o menos en la mitad de camino. No sé si quieren que hagamos un pequeño... Bueno, no sé si les parece que sigamos adelante o si hay alguien más que quiera quejarse de lo que estamos haciendo. Yo creo que está bien. Sigamos nomás. Arrancamos. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Les decía, para que tengan una idea de cómo funcionan los métodos numéricos, voy a tomar este problema. Supónganse que queremos encontrar el área debajo de esta curva, ¿no? El cursor se ve, ¿no es cierto? Ahí también, rojo. El cursor. Sí, sí se ve. Dijimos hace un rato que el área esta la podemos obtener usando esta
función, digamos, que se llama integración, ¿no? Es decir, la integral de la función f diferencial de x, evaluada en b, menos la misma evaluada en a, es exactamente el área que está encerrada acá abajo. Bueno, esta función se puede integrar analíticamente si son funciones sencillas, pero no todas las funciones se pueden integrar analíticamente. Entonces, lo que uno podría hacer es, bueno, si yo no la sé integrar y yo quiero calcular el área, bueno, hago lo siguiente. Yo divido este segmento en, digamos, el segmento AB en un número n segmentitos de longitud delta x. Yo acá puse 4, pueden ser 100, 10, 1000, 1 millón. ¿Y qué hago? Entonces, para cada segmento de esto, yo evalúo cuál es la función f, digamos, para una coordenada que esté ubicada acá en la mitad, o sea, evalúo esta longitud y la multiplico por delta x. Entonces ustedes ven que esto por esto me da el área de este rectángulo. Lo hago para todos ellos y lo sumo. Bueno, entonces yo tengo un área aproximada. Este sombrerito arriba de la letra lo uso para designar que esta no es el área exacta, sino es una aproximación del área. Porque ustedes ven que aquí el área gris no es exactamente la que está abajo de la curva. Hay algunos errores. Pero bueno, si yo tomo más segmentitos voy a tener una mejor aproximación, etc. Matemáticamente es esto, este símbolo, la letra sigma mayúscula se usa en matemática para indicar sumatoria. Y con i variando de 1 a n, esto significa que yo tomo estos términos donde i varía 1, 2, 3, 4 hasta llegar a n y los sumo todos ellos. Esto no está diciendo el n en este dibujito es 4, pero les digo, podría ser 10, 100, lo que sea. Bueno, entonces fíjense, me dice que mi conexión es inestable. Me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sí, Victorio, sí, se corta un poquito, pero es muy poco. Entonces, de esta manera, este A sombrerito me está dando una aproximación del área bajo la curva. No es el valor exacto, es una aproximación. La solución exacta es esta y yo estoy obteniendo esta. Esto es un método numérico. Esto es lo que está atrás de toda la mecánica computacional que vamos a contar. A ver, tienen una historia más vieja, no son los últimos 50, 60 años. Si volvemos a Grecia, por ejemplo, Arquímedes, que yo recién lo mencioné, él calculaba el número pi tomando un polígono inscripto y otro circunscripto en una circunferencia, calculando la longitud, el perímetro de ese polígono y aumentando el número de lados. Entonces, cada vez cuando aumentaba el número de lados, cada vez se aproximaba más a la circunferencia y de esta manera calculaba, por ejemplo, el número pi. Bueno, una cosa muy parecida es lo que hacíamos acá, y lo que vamos a hacer en otros problemas. Bueno, Newton y Coates sacaron fórmulas para integración numérica, Euler sacó soluciones para problemas de valor inicial, etc. Bueno, hay una historia muy larga. Yo voy a llegar aquí, por ejemplo, este es Rayleigh y este es Ritz de hace 100 años, un poco más de 100 años, digamos, porque hay un método asociado al nombre de ellos que funciona de esta manera. Supóngase que U de X es la incógnita de nuestro problema. Por ejemplo, qué sé yo, la viga tenemos un W de X, en lugar de U lo llamamos W, es lo mismo. Esta es la función desconocida. Entonces se construye una aproximación a U, que lo vamos a llamar U sombrerito de X. Esto es una función aproximada, no es la función exacta, sino la solución aproximada. ¿Cómo la construimos? Hacemos una sumatoria de n términos, cada uno tiene una función phi sub i de x, que es una función conocida, y un número a sub i que es desconocido. Este número es incógnito. Entonces, si yo pongo, qué sé yo, 10 términos acá, voy a tener 10 funciones que yo conozco y 10 números que no conozco. Entonces, lo que tendríamos que calcular son los coeficientes a sub i para tener nuestra solución aproximada. Bueno, hay técnicas que yo no voy a mencionar porque no da el tiempo, que permiten calcular estos coeficientes a sub i, asegurándose que esta solución aproximada es la que mejor se aproxima a la solución exacta con esta cantidad de términos que yo estoy tomando. Esos métodos existen. Bueno, otro que también habría que rendir homenaje es Galerkin, un sabio ruso
también hace 100 años, y bueno, muchos otros en el camino. Los métodos estos, para minimizar el error, llevan a un problema de n ecuaciones con n incógnitas. Las incógnitas, ¿qué son? Estos coeficientes A sub i, que aparecen acá. Resolviendo ese sistema de n ecuaciones con n incógnitas, yo calculo los A sub i, los pongo acá, y ya tengo entonces la función conocida que va a ser mi solución aproximada. En esto se basan todos los métodos numéricos que vamos a ver y cuyos ejemplos voy a mostrar ahora en un ratito. Bueno, la historia sigue acá, ya aproximándonos. Courant en la década del 40 vivió un problema en triángulos y integrado sobre ellos, muy parecido a lo que hace el método de elementos finitos. Bueno, Argyris. Fíjense, aquí en 1956 hay un paper de Turner, Clough, Martin y Top, que bueno, es considerado el primer paper asociado a elementos finitos, mecánica computacional, ¿no? Ray Clough en el año 1960 publica este paper, The Finite Element Method in Plane Space Analysis, donde por primera vez se usaba la frase método de elementos finitos. O sea, Clough fue el que bautizó al método con el nombre método de elementos finitos. Bueno, digamos, anticipándome entonces, yo voy a decir que la solución a nuestro problema la podemos obtener con el método numérico, o sea, permite resolver nuestro problema. Sería la tercera manera de hacerlo. A ver, hay muchos métodos numéricos. Yo no voy a poner ninguna otra fórmula más, no voy a entrar de explicar más porque les digo, saldría del alcance de lo que yo quiero decir. Hay muchos métodos numéricos. Ustedes habrán oído hablar del método de diferencias finitas, método de elementos finitos. Hay elementos de borde, elementos de volúmenes finitos, elementos discretos, números de puntos, etc. A ver, ¿qué es lo que tienen en común? Son distintas maneras de poder obtener una solución aproximada al problema que estamos buscando. Lo que tienen en común, no se obtiene la función incógnita, la función desconocida, que nosotros queremos encontrar, no se obtiene ella, sino se obtiene sus valores discretos en una cantidad de puntos que se llaman puntos nodales o nodos. Entonces yo no obtengo la función, sino obtengo un número n de números, que por ejemplo están representando los valores de la función en sendos puntos que vamos a llamar nodos. El resultado numérico es aproximado. Esa solución que yo obtengo no coincide con la solución exacta, en algunos casos muy particulares sí, pero en general no coincide, ¿no? Pero eso no es problema, van a ver por qué. A ver, ¿cómo haríamos nosotros para resolver nuestro problema de la viga? Acá tenemos nuestra viguita con la carga en la punta y queremos resolverlo por un método numérico. Voy a usar el método de elementos finitos. ¿Cómo hacemos? Bueno, yo divido la longitud de la viga en elementos finitos, que son estos que están acá. Por ejemplo, acá lo he dividido en 5 elementos. Este es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué sé yo? Este que está acá, entre puntos 2 y 3, es un elemento finito. Bueno, ahí he puesto 5, podría haber puesto 20, 100, 500. Cada elemento tiene dos nodos. Este elemento tiene un nodo a izquierda y otro a derecha, y se conecta con el que sigue en el nodo. O sea, el desplazamiento de este elemento en el nodo 3 tiene que ser igual al de este en el nodo 3. Entonces, se conectan de esta manera. Bueno, esto es una base de lo que conoce como el método de elementos finitos. Bueno, las incógnitas son los desplazamientos en los nodos. O sea, acá, por ejemplo, yo tengo W1, W2, 3, 4 y 5. Esos 5 números son las incógnitas de mi problema que tiene 5 nodos y 5 elementos finitos, ¿sí? Entonces, la solución aproximada que aparece acá, esta W sombrerito de X, va a ser la sumatoria de estos 5 valores que están acá, cada uno multiplicado por una función diferente, que voy a llamar F1, F2, F3 de X. Bueno, entonces de esta manera yo obtengo mi solución aproximada, que no coincide con la solución exacta. Por ejemplo, la que sacamos con el método analítico sería la solución exacta acá. La aproxima, no coincide con esto. Bueno, los coeficientes estos entonces son los desplazamientos nodales, las funciones son conocidas, las funciones fx, normalmente son funciones polinómicas, podrían ser senos y cosenos, etc. Los coeficientes WI, error, esto se garantiza que ocurre. El método
conduce a tener un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. En este caso de acá yo tendría un sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Las incógnitas son W1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, el método de elementos finitos, si el problema está planteado en una dimensión, como por ejemplo el problema este de la viga, es el dominio espacial es en una dimensión, entonces los elementos son unidimensionales. Por ejemplo, este es lo que yo puse acá, este es un elemento finito, tiene 2 nodos, que yo saqué de acá. Este es el problemita que yo acabo de resolver. Por ejemplo, aquí hay una estructura reticulada, son las estructuras de puentes que ustedes ven a veces por los caminos. Bueno, si las cargas de esta estructura están ubicadas en los nodos, entonces, bueno, cada barra puede representarse como un elemento finito de 2 nodos, y la solución de esta es la solución que me esperaba, del problema de solución analítica. Si el problema está planteado en 2 dimensiones, por ejemplo, en una chapa, una placa, una membrana, etc., ya los elementos finitos ahora van a ser o bien rectángulos o cuadrángulos o triángulos. Entonces, por ejemplo, este es un problema en 2D dividido en elementos finitos triangulares. Acá tiene este un elemento, este es otro, y así. Cada uno tiene, en este caso, 3 nodos y se conectan los nodos con los demás elementos. Si son elementos cuadrangulares o rectangulares o cuadrados, esta sería la malla y el elemento sería este. Si el problema está planteado en 3 dimensiones, entonces se usan los elementos finitos, tienen formas de tetraedros, el tetraedro tiene 4 caras triangulares, o hexaedros, tiene 6 caras rectangulares, o cosas parecidas. Entonces, según el tipo de problema, es el tipo de elementos que se ubican. Yo les dije que la solución numérica no coincide con la solución exacta. Por ejemplo, este es un gráfico puramente cualitativo, lo hice yo a mano, no he sacado ningún problema. Pero, por ejemplo, supóngase que yo acá grafico la relación entre la solución exacta que yo busco y la solución aproximada. Si yo, por ejemplo, coloco una malla acá que tiene 9 nodos, bueno, acá está la cantidad de incógnitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta malla, a lo mejor, entonces la relación entre la solución exacta y la solución numérica va a estar dado por esto que está acá. Este 1 lo he puesto porque cuando esta relación sea 1, quiere decir que mi solución numérica coincide con la solución exacta. Entonces, bueno, ustedes ven que acá el error va a estar dado por este segmento que está acá. Si yo ahora cambio la cantidad de nodos, en lugar de poner 9, pongo 25 como hay acá, entonces ya el error va a disminuir. Y si coloco 100, el error va a disminuir. O sea, estos métodos, el método de elementos finitos, los métodos numéricos, tienen esta interesante propiedad. La solución es aproximada, tiene un error, pero el error yo lo puedo achicar tanto como yo quiera. Si yo quiero un error de 10 a la menos 3, lo puedo tener, de 10 a la menos 6 lo puedo tener. Claro, esto no es gratuito. Yo, para disminuir el error, estoy aumentando la cantidad de incógnitas. Puede ser que yo tenga un problema tiempo para hacer todas las cuentas, etc. Entonces hay siempre un compromiso que el ingeniero tiene que explicar entre... ¿Me están escuchando ahí? Sí, Victorio, sí. Sí, me sí, tomo tiempo porque yo estoy silenciado y tengo demora en volver. Ok. Entonces, hay un compromiso que tiene que tomar el ingeniero entre la precisión que quiere y lo que puede pagar, digamos, a nivel de resolución, ¿no? Entonces, eso es una cosa que permanentemente... A ver, niveles de discretización, ¿de cuántas incógnitas tenemos que plantear? Eso es muy variable, depende del tipo de problema. Por ejemplo, allá acá he puesto un ejemplito, si queremos estudiar un edificio entero, capturar el primer modo de vibración del edificio, en el límite, con una sola incógnita, bueno, yo acá he puesto la palabra grados de libertad, interpreten grado de libertad significa incógnitas. Yo con una sola incógnita podría tener una respuesta razonable, digamos, de mi problema, si quiero sacar el primer modo, por ejemplo. Una cosa que, bueno, los ingenieros civiles que están aquí escuchando lo saben porque lo hacen todos los días, una cosa que se hace normalmente a veces es concentrar las incógnitas a nivel de las losas de cada planta del edificio. Entonces voy a tener, si el edificio tiene 10 plantas, voy a tener 10 incógnitas acá, una por piso. Otro grado de refinamiento mayor sería decir, bueno, cada columna o cada viga de este pórtico, por ejemplo,
yo lo represento con elementos parecidos al que usé en la viguita de recién. Bueno, yo no lo dije, pero aquí en cada nodo, las vigas o columnas de este pórtico van a tener 3 grados de libertad, 2 componentes de desplazamiento y una rotación. O sea que si acá tengo, qué sé yo, 24 nodos, voy a tener 72 incógnitas en este modelo. Y así puedo ir subiendo. Yo podría cada columna o cada viga discretizarla con elementos de estado de tensiones o con elementos tridimensionales. Bueno, la cantidad de incógnitas seguiría creciendo. Todo depende de para qué yo quiero. Como les digo, a ver, si yo quiero a lo mejor con una incógnita, yo podría tener una solución razonable de cuánto es el primer modo de durada de un edificio, por ejemplo. Pero si yo quiero obtener, por ejemplo, las concentraciones de tensiones en una parte de la estructura, voy a tener que poner muchas más incógnitas. En problemas de fluidos tridimensionales, yo voy a mostrar algunos ejemplos enseguida, habitualmente se manejan millones de grados de libertad. Bueno, y ya termino esta parte con esta figura. Esta yo la hice para un curso una vez y la puse porque me parece que ilustra bastante bien un poquito todo lo que acabamos de hablar. A ver, aquí tenemos el problema físico que queremos resolver. Yo acá, fíjense, lo he sombreado. Mi idea era poner algo concreto, tangible, algo que se pueda tocar, para que veamos que acá no hay ninguna... Este es el problema físico, que tenemos que tocar. Tengo una serie de descripción acá, propiedades del problema. Es el problema físico que queremos resolver. Hay una primera aproximación que se hace cuando se adscribe un modelo teórico a este problema físico. El modelo teórico, como yo dije recién, se basa en determinadas hipótesis cinemáticas, de materiales, de condiciones de borde, de carga. Por ejemplo, cinemáticas para el problema de la viga, yo dije que las hipótesis de Navier-Bernoulli de las secciones planas, que funcionan bastante bien en muchos casos y se usa mucho, lo usamos mucho los ingenieros, es una hipótesis con respecto a la cinemática, cómo se vinculan los desplazamientos de distintas partes de la viga. El tema de, por ejemplo, si el material cumple la ley de Hooke, es elástico lineal, bueno, es una hipótesis con respecto al tema materiales. No todos los materiales lo cumplen, no en todos los casos se cumple. Entonces, bueno, con una serie de hipótesis que se hace, uno dice, bueno, si pasa esto, bueno, yo voy a armar un modelo teórico y elaboro un problema matemático. Este problema es como los problemas que yo les mostré, esos que les asustaron, con ecuaciones diferenciales y condiciones de contorno, etc. Ese problema matemático, por ejemplo, si yo uso una teoría elemental de vigas, la que usé en la viguita, bueno, va a ser un problema que responda a esta. Si esa no vale y yo tengo que usar una teoría de estado plano de tensiones, bueno, vamos a tener otro problema más complejo, etc. Según la teoría estructural, yo voy a tener mi problema matemático acá planteado. Como les digo, este problema no lo van a poder resolver analíticamente. Yo pude para esa viguita, pero hay 2 o 3 casos más que ustedes van a poder resolver y el resto no. Entonces, los métodos numéricos, que como ustedes ven no tienen una historia muy antigua como utilidad práctica, vinieron a resolver este problema. Aquí aparecen métodos de aproximación, discretización, procedimientos de resolución, etc. Y todo esto conduce a la solución numérica del problema matemático. Acá hay una malla de elementos finitos para este modelo, otra para este otro modelo, etc. Ahora, lo importante de esto, en cada uno de estos hay una aproximación que me está haciendo. Para que la solución que me entrega la computadora acá tenga algo que ver con el problema físico que yo quiero resolver, toda esta cadena de aproximaciones, y hay más que yo no he mencionado, si uno resuelve el sistema de ecuaciones por métodos llamados iterativos, está haciendo aproximaciones también, etc. Todas estas aproximaciones tienen que ser coherentes, tienen que ser razonables, porque si no, yo voy a sacar una figurita muy linda en colores acá, pero no va a tener nada que ver con el problema que yo quiero hacer. Entonces, el ingeniero tiene que velar para que las aproximaciones, el modelo teórico sea aplicable al problema que tenemos que hacer. Recuerden lo que decíamos de vigas esbeltas, vigas de gran altura, etc. Los modelos numéricos y las mallas utilizadas tienen que ser coherentes con el problema matemático que utilizamos para que esta solución sirva para el problema que queremos. Bueno. No, gracias.